Buenas noches y bienvenidos. El informe de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol sobre menciones directas a un general del Ejército y a un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia que están en dispositivos incautados por la Fiscalía a las disidencias se convirtió en uno de los más grandes escándalos de este año en Colombia. La denuncia periodística generó todo un terremoto de reacciones y cuestionamientos sobre el manejo de la inteligencia del Estado. Frente a la información publicada, el presidente de la República, Gustavo Petro, ha puesto un manto de dudas sobre las revelaciones. El viernes pasado realizó una alocución en la que expuso sus argumentos sobre este episodio y trató de desvirtuar cada una de las denuncias. Ante esto, aquí en Noticias Caracol nos ratificamos en todo lo publicado y respondemos uno a uno los señalamientos del jefe de Estado que ha calificado el informe periodístico de montaje. Tras la revelación de Noticias Caracol del contenido de los computadores incautados a alias Calarcá, el presidente Gustavo Petro ha dado todo tipo de respuestas a lo largo de la semana. Cuestionó el origen de la información con teorías que iban desde supuestos informes de inteligencia, pasando por la presunta injerencia de la CIA y la más reciente, la mano de la IA o la inteligencia artificial. Este es uno de los argumentos que esgrimió el pasado viernes 28 de noviembre durante una alocución presidencial. Hemos mirado algunos chats que se publicaron en pantallazos de la televisión. Estoy asumiendo solo información pública, no de la investigación que debe ser de la Fiscalía. Se colocó en un programa de inteligencia artificial y resultó que no eran copias de los chats. Eran conversaciones construidas artificialmente. Puede obedecer a una prueba o no, pero no son los chats. El presidente afirmó que hubo un cotejo de los chats, lo cual no es posible porque para realizar un análisis de esas características tendría que tener el material original que está en poder de la Fiscalía. Más adelante, el mandatario cambió la versión y dijo que se refería a la forma en que fue presentado el informe. Lo que dije es que los pantallazos de conversaciones de chat que presentó Caracol Televisión no son imágenes de verdaderos chats. Las ilustraciones utilizadas en nuestro informe no alteraron el contenido de los chats, los cuales son una reproducción exacta de las extracciones forenses hechas sobre el material incautado durante el retén, el cual estuvo sometido a cadena de custodia y su autenticidad fue reconocida por la propia Fiscalía General. Con ocasión de las verificaciones realizadas en Medellín que revelan la existencia de información de la mayor gravedad en los dispositivos incautados, la fiscal general Luz Adriana Camargo dispuso la intervención inmediata del delegado contra la criminalidad organizada en el impulso de líneas de investigación sobre posible cooptación de agentes de inteligencia e integrantes del Ejército Nacional por parte de las disidencias de las FARC, amenazas a la seguridad nacional, financiación de la campaña a la presidencia, alianzas entre distintos actores ilegales y creación de empresas de vigilancia al servicio de estructuras criminales. Y no solo eso, el contenido fue contrastado con más de 15 fuentes, entre ellas integrantes de las propias disidencias de Calarcá que corroboraron su veracidad. En esa misma locución, el presidente faltó a la verdad al señalar lo siguiente. En el momento de su captura, todos los miembros de la captura al lado de Calarcá, miembros de esa organización, siguen hoy capturados. Solo él tenía el estatus de gestor de paz. Lo cierto es que todas las personas que fueron capturadas allí, excepto este señor, siguen capturadas. Han declarado, han entrado al proceso judicial. La verdad no es como lo afirmó el presidente Gustavo Petro. Calarcá no fue el único liberado durante el retén del 23 de julio de 2024. Con el argumento de que eran gestores de paz, también quedaron en libertad la compañera de Calarcá, Diana Rey, alias Erika, Juan Antonio Agudelo, alias Urias Perdomo, y Erlinson Echavarría, alias Ramiro. Este último con denuncias graves por reclutamiento y fusilamiento de niños. La captura de ellos ocurrió en flagrancia, portando armas, dinero y movilizando un menor de edad reclutado. Producto de esta operación quedaron incautados más de un centenar de dispositivos electrónicos, entre estos memorias USB, computadores y teléfonos celulares.
Reiteramos que la información publicada por Noticias Caracol tiene origen en esos dispositivos. En los documentos publicados por Noticias Caracol se menciona la cercanía del general Juan Miguel Huertas con las disidencias de Calarcá. Camarada, cordial saludo. Camarada, con el muchacho que fui yo allá hace 8 días estuvimos en Bogotá hablando con un general retirado. El hombre me dio buena confianza y nos propuso montar una empresa de seguridad legal. Frente a Huertas, el presidente Gustavo Petro señaló: y resulta que allí aparece y públicamente se dijo una conversación donde se menciona al general Huertas. Y se le hace ver cómo el gobierno de Petro está siendo infiltrado por Calarcá a través del general Huertas. Bueno, tengo que informarles, el general Huertas no hacía en ese momento parte del gobierno de Colombia. Fue general en el gobierno pasado y lo sacaron del ejército en el gobierno pasado, en el año 2021. El informe publicado por Noticias Caracol fue claro en afirmar que las menciones a la relación de Huertas y las disidencias ocurrieron mientras estuvo retirado en los años 2023 y 2024. El presidente omitió mencionar que Huertas hizo parte de su campaña junto con otros 2 generales y posteriormente, como lo dice el informe, fue un asesor a la sombra del Ministerio de Defensa, la Inteligencia Militar y la DNI. Es decir, que había una conexión con el gobierno desde antes de que Petro lo reintegrara al servicio activo el pasado mes de agosto. El presidente fue más allá y trató de sembrar la duda sobre los documentos que mencionan a Huertas. Existe la palabra Huertas en el espejo, en las conversaciones grabadas o en los escritos por chat del celular del señor Calarcá incautado. Porque si no existe la palabra Huertas, estamos ante otro problema. La palabra Huertas sí está mencionada en los documentos que la Fiscalía ha reconocido que tiene en su poder, como en esta carta enviada a alias Calarcá por uno de sus hombres. El general Huertas es un general retirado que demandó al Estado porque lo sacaron del ejército por no cumplir la orden de acompañar a los paramilitares en una arremetida contra la guerrilla. Al hombre le están ofreciendo puestos altos en el gobierno de ahora y él dice que no le quitará la demanda al general Zapateiro, quien fue quien lo destituyó y lo sacó, que él prefiere ser una púa más en el zapato para Zapateiro y lograr que pague. Otro personaje al que hizo referencia Gustavo Petro en su locución es Wilmar Mejía, el profesor de educación física que en menos de 2 años pasó de ser un informante a director de inteligencia de la DNI. Y lo voy a decir en público, me gustaría saber de parte de la Procuraduría, que lo ha suspendido, cuando no era agente del Estado en ese momento, y al señor Wilmar, al cual le falsifican la voz, lo suspende. El informe de Noticias Caracol nunca publicó audios atribuidos a Wilmar Mejía. El presidente de la República deliberadamente trata de confundir, pues los audios a los que hace referencia fueron publicados por otro medio de comunicación y no tienen nada que ver con nuestro informe periodístico, frente al cual ratificamos integralmente su contenido.